Si me logra escuchar adecuadamente. ¿Me confirmas, Kelly, si me logra escuchar y ver para poder iniciar? Sí, doctor, sí se logra ver y escuchar también. Ok, perfecto. Muy bien, chicos, muy buenas noches. Muchas gracias, Kelly. Hoy día estamos empezando, pues, la clase número 3 respecto a nuestro curso de primeros auxilios, este gran taller que estamos llevando a cabo junto con los amigos de ITEC. Entonces, la clase número 3 habíamos dicho que íbamos a ver manejo y control de heridas, ¿verdad? Hemorragias y así como también vamos a ver, pues, los vendajes. Entonces, muchachos, necesito su vital atención, como siempre, y su vital participación también, porque recuerden que aquí las clases son interactivas, todos vamos a aprender juntos aquí, compañeros. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar, chicos. Perfecto. Entonces, empezando con el itinerario del día de hoy. Ya, chicos, vamos a ver la introducción. Vamos a ver en primer lugar, pues una breve introducción. Vamos a recordar un poco los temas que vimos las clases pasadas, recordando ya que pues que el día de hoy vamos a tener un pequeño examen, ¿verdad? Donde ustedes van a poder conseguir algunos beneficios. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver tipos de heridas y cómo vamos a manejar esas heridas. ¿Ok? Vamos a ver también hemorragias, cuáles son esos tipos de hemorragias que podemos encontrar y cómo vamos a controlarlas. Y por último, vamos a ver vendajes básicos, conceptos y su demostración. El día de hoy, chicos, nosotros lo que tenemos que aprender es a diferenciar todos los tipos de heridas con las respectivas hemorragias, conocer cómo vamos a manipularlas, cómo vamos a detener estos sangrados, cuáles son las técnicas adecuadas y aplicar vendajes de forma adecuada, chicos. Entonces, para ello vamos a empezar recordando un poquito lo que vimos las clases pasadas. Recordemos, chicos, la clase pasada cuando vimos RCP, muchachos, recuerden que era lo primero que teníamos que ver cuando veíamos una persona que estaba desplomada, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo primero que teníamos que ver? ¿Quién se acuerda? Voy leyendo los comentarios. ¿Qué era lo primero que teníamos que ver cuando alguien se encuentra desplomado? Voy, le tomo el pulso, le voy, hago y le hago compresiones. Rosana me dice asegurar la escena, Ivette me dice asegurar la escena. Ok, ¿qué opinan los demás, muchachos? A ver qué van opinando los demás. Realizar la escena, me dice Marcela. Correcto, muy bien. Siempre es primero la seguridad de la escena. Perfecto. La seguridad de la escena, muy bien. Seguridad de la escena, entonces como número uno. Muy bien, Baker. La seguridad de la escena. Y número dos, después de que yo ya veía que la escena es segura, ¿qué hacía en ese momento, chicos? ¿Qué hacía después de que yo ya veía que en este caso la escena es segura para mí? El estado de conciencia, ok, ya me acercaba, me dice Rosana, verificar si responde o no, me dice Ivette, correcto, a ver qué opinan los demás, hablarle a la persona, nos dice Marcela, ok, hablarle a la persona a ver si responde, nos dice Marcela, ¿verdad? Muy bien, claro, ahora verificar movimientos o si responde, muy bien. Entonces en ese momento yo recién me podía acercar, ¿verdad? Yo recién en ese momento me podía acercar, si no, no me podía acercar. Muy bien, entonces evaluamos el estado de conciencia, como puso alguien por ahí, ¿verdad? Y si hay algún tipo de respuesta. ¿Qué más? Y para ello yo también ya tenía qué más tenía que hacer después. Tenía que pedir ayuda y activar el sistema de sistema de emergencias. Ok, y una vez que yo ya pedí ayuda, ¿qué hago? Ya pedí ayuda, ¿qué hago? Ok, pedí ayuda, ya dije llamen al 911, al 116, 106. Ok, Ivette me dice verificar pulso y respiración en 10 segundos. Muy bien, Rosana también me dice lo mismo, verificar pulso y respiración. Primero, chicos, antes de hacer RCP, empiezo a tomar el pulso y la respiración. No se olviden, chicos, antes de ver antes de hacer compresiones o empezar el RCP como tal, voy a ver el pulso y la respiración. Recuerden que la respiración, el jadeo o el boqueo no es una respiración como tal. Ok, y después de eso, ¿qué se hace, chicos? Ya vi el pulso, ya vi la respiración, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? A ver, los voy leyendo. Ok, muy bien. RCP, me dice RCP. ¿Con qué parte del RCP empezamos? ¿Con qué parte del RCP empezamos entonces, muchachos? ¿Con qué parte del RCP? ¿Con ventilaciones?
Con ventilaciones empezamos, por ejemplo, o con qué parte empezamos en el RCP. Ok, Marcela me dice 30 compresiones, y Ben me dice 30 también. 30 compresiones, asumo, ¿no? Muy bien, 30 compresiones. 30 compresiones, entonces, ¿verdad? Muy bien, entonces iniciamos compresiones, 30 compresiones. Y después, ¿qué hacemos después de las 30 compresiones, muchachos? ¿Qué hacemos? Dos ventilaciones, me dice Ivette, ok. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás chicos? Dos respiraciones, me dice. Dos ventilaciones, Marcela, Joana Bautista también me dice dos ventilaciones. Correcto, muy bien, chicos, dos ventilaciones, entonces vamos a dar, ¿verdad? Perfecto. Dos ventilaciones. Y si no responde, no sale, y el DEA todavía no llega, ¿qué hacemos entonces? Ya di dos ventilaciones de rescate. ¿Qué hago después de eso? No llega la ayuda, no me responde el paciente. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? A ver, los voy leyendo. ¿Qué hacemos, chicos? Sigo haciendo RCP, me dice Rosana, Marcela me dice sigo. Ok, muy bien, me mantengo hasta que llegue el dedo, la ayuda, me dice Ivette. Correcto, ¿verdad? Continuamos, repetimos el ciclo hasta que venga la ayuda, ¿verdad? Repetimos el ciclo, entonces, chicos. Repetimos el ciclo, muy bien, Baker. Continuamos entonces. Perfecto, chicos. Entonces, esto era la parte de RCP, más que todo el algoritmo que habíamos visto, ¿verdad? Pero recordemos que habían unas variantes, ¿no? Habían unas variantes que teníamos que ver a continuación. Entonces, los lactantes, muchachos, en los lactantes, recordemos en los lactantes, si estábamos solitos, éramos un solo reanimador, solitos, ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones hacía? Si estaba solito, ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones hacía, chicos? 30 por 2, me dice Rosana, a ver qué opinan los demás. 30 por 2, a ver los demás qué opinan, chicos. Vamos activándolos de una vez, muchachos. William, Rafael me dicen 32, 30 compresiones también. Muy bien, muchachos, correcto. 30 compresiones y dos ventilaciones cuando estábamos acompañados, ¿verdad? Y cuando estábamos solitos, ¿cuántas compresiones? Perdón, y cuando estábamos acompañados, cuando estábamos solitos era 30 compresiones y dos ventilaciones. Pero si estábamos acompañados, 15 y 2 me dice Rosana, a ver los demás, 15 y 2 me dice Bacon, y Ben me dice 15 y 2, 15 compresiones y dos ventilaciones también me dice Joana, Marcela, correcto. Muy bien, chicos, claro, 15 compresiones y dos ventilaciones, si es que estábamos acompañados, ¿verdad, muchachos? Muy bien, correcto. Entonces, eso era más que todas las variantes que veíamos en un lactante, ¿no? Pero también recordemos que vimos la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? O el famoso OASE. Entonces, recordemos que veíamos la obstrucción leve y la obstrucción grave. La obstrucción leve, ¿cómo se veía? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía una persona de una obstrucción leve? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles eran esos síntomas que la persona tenía en una obstrucción leve? ¿Cuáles eran esos síntomas que la persona veía en una obstrucción leve? Tosía, ok, la tos forzada, me dice Johanna, ok. ¿Qué más? ¿Se podía llevar las manos al cuello? Ya, podría ser. Ok, la tos era forzada, ¿no? La persona podía toser, podía hablar, podía llorar en ese momento, ¿verdad? Puede toser y hablarlo principalmente. Y si la persona puede toser y hablar, ¿qué pasa después? ¿Qué hacemos? Le hago Heimlich, le doy palmadas en la espalda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en ese caso cuando la obstrucción es leve? ¿Cuál es nuestra actitud en ese momento? Como rescatistas, claro. ¿Qué hacemos? Ah, ok. Dice Rosana, Helmich y palmadas. En una obstrucción leve, ¿le hacemos Helmich?
Ok, Joana me dice incentivar a que siga tosiendo. Ya, y palmadas en la espalda. A ver, chicos, cuando es leve, recordemos, a la persona se le incentiva a que siga tosiendo y cuidábamos de que no haya signos de gravedad. Recordemos entonces, animar a que siga tosiendo la persona, ya chicos, animar a que siga tosiendo. Muy bien. Y en una obstrucción grave, ¿cómo era, cómo se veía la persona en una obstrucción grave? ¿Cuáles eran esos síntomas? ¿Cuáles eran esos síntomas en una obstrucción grave, chicos? ¿Qué síntomas veíamos nosotros? Ya Rosana me dice que se podía poner cianótico, o sea, se podía poner azul, moradito, no puede ni hablar ni toser, ¿verdad? Muy bien, Carol, me dice que se sujeta el cuello con las manos, me dice Carol. Muy bien, también, ¿no? El signo universal de la obstrucción, así se agarraba, ¿verdad? Ok, claro, no puede hablar ni llorar, se va las manos al cuello, se pone cianótico, tiene dificultad para respirar, ¿verdad? No habla, no tose ni respira, ¿no? ¿Y qué hacíamos en ese momento? ¿Cuál era la maniobra que teníamos que hacer en ese momento? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Cuál era nuestra actitud? Helmich, ¿verdad? Muy bien, hacíamos la maniobra de Helmich. Maniobra de Helmich. Muy bien, muchachos. 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones abdominales. Pero principalmente Helmich, ¿verdad? Correcto. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso vamos recordando obstrucción de la vía aérea. Pero recordemos ahora que en lactantes, ¿cómo era la situación en lactantes, chicos? En un bebé, ¿cómo era? ¿Cómo hacíamos en un lactante? ¿También le hacía Helmich? ¿También lo animo a que tosa? ¿Cómo era? ¿Cómo era la situación en un lactante? ¿Quién se acuerda? Ok, 5 boca abajo y 5 palmaditas en la espalda, ¿no? 5 palmaditas en la espalda, recordemos, ¿verdad? Lo ponemos boca abajo y le damos con la planta, con el talón de nuestra mano, le damos pues ahí en la espaldita. Y después, si no salía el objeto todavía, si no salía el objeto, ¿qué hacía? Claro, me dice 5 compresiones torácicas. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás, muchachos? ¿Qué opinan? 5 compresiones torácicas, nos dicen. Después de eso, ¿qué hacíamos? 5 compresiones torácicas, ¿verdad? Volteamos al bebé boca arriba en este caso y le hacíamos las compresiones torácicas. 5 compresiones torácicas. Después de hacerle las 5 compresiones torácicas, chicos, no salía. ¿Y qué hago ahora? No sale, doctor. ¿Y ahora qué hago? Lloro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos cuando no sale? Volvemos a las palmaditas, nos dice Rosana. ¿Ok? Ok, volvemos otra vez a empezar. ¿Eso es lo que me quieren decir? Uy, esto se movió. Ya. Ok, ¿qué más? Volvemos a las palmaditas, palmaditas, 5 compresiones torácicas. Ok, vamos a ver qué sigue entonces. Vamos a ver. 5 dicen. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok, vamos a ver entonces qué se hacía. Vamos a ver entonces qué se hacía ya. Muy bien, chicos. Entonces volvíamos a empezar, ¿verdad? Volvíamos a empezar. Correcto, muy bien. Volvíamos a empezar. Y ahora, vamos a cerrar esta cosa. Y ahora, ya, muy bien. Entonces volvíamos a empezar. ¿Y qué pasaba si la persona pierde el conocimiento? ¿Qué pasaba si la persona pierde el conocimiento? Muy bien, Yanni. ¿Qué pasaba si la persona pierde el conocimiento en este caso? ¿Qué hacemos si la persona pierde el conocimiento, se desploma? RCP, me dice Baker, Carol también me dice RCP, Marcela RCP, inmediatamente me dice Carol, Joana también me dice RCP. Correcto, muchachos. En ese caso hacíamos RCP, acuérdense, ¿sí? RCP hacíamos en ese caso.
Perfecto, chicos, perfecto, muy bien. Entonces, con eso ya vamos, recordamos lo que hemos visto la clase pasada, ya chicos, con eso ya recordamos que hemos visto la clase pasada. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, ahora vamos a entrar a la clase netamente el día de hoy, que son heridas en este caso. Vamos a imaginar esto. Estás en una cocina y de pronto escuchas un grito, corres a la cocina y ves a tu hijo, tu pareja, tu madre, tu esposa, con la mano llena de sangre, en este caso, ¿no? Llena de sangre, asumimos que se ha cortado. ¿Qué es lo que creen ustedes que se debería de hacer? ¿Ves la mano llena de sangre al costado de un cuchillo? Te bloqueas, sales corriendo, presionas la herida, le echas alcohol. ¿Qué harías tú? A ver, te voy leyendo. ¿Qué es lo que harían ustedes en ese momento? A ver, por ejemplo, no hay respuesta mala. ¿Qué harían ustedes? Ok. ¿Qué harían? Presiono la herida. Muy bien, Yali, muy bien, Ivette. Muy bien, Rosana, muy bien, Marcela. Presiona la herida, me dice, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces ya vamos teniendo una idea, chicos. Perfecto. Entonces vamos a ver unos escenarios para ver, entrar en calor aquí respecto al tema. Entonces, con un corte en herida. Imagina que estás en la cocina y de repente escuchas un grito, corres a la cocina y ves a alguien con un gran corte en la mano, sangrando abundantemente. ¿Cuál sería tu primera acción? Te dice. Sangra abundantemente. ¿Ok? Rosana me dice C, William me dice presionar la herida, Joana me dice A. Ok, ya. Los demás, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? A ver, les voy leyendo. Ariana me dice C. Ok. Un- con un paño entiendo que pone Marcela, presionar la herida. A ver, vamos bien. Colocar alcohol, ya creo que ya varios piensan que esto no. Dejar que drene la sangre, tampoco. Presionar la herida con un paño limpio, estaría bien. Estaría bien. Lavar la herida, lavar con agua, sí, también, pero yo considero que lo primero que debes hacer en ese momento es la presión directa, ¿no? La presión directa. Después ya puedes lavarlo. Ten en cuenta que acá te dice abundantemente, entonces asumimos que el sangrado es importante. Y antes de evitar la infección, lo primero es evitar el sangrado que se siga propagando. Chicos, muy bien. Número dos, estás caminando en la calle cuando ves una persona caída en el suelo tras un accidente de tránsito. Tienes que actuar rápidamente, la persona tiene una herida profunda en la pierna y está sangrando mucho. ¿Qué haces? A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Qué opinan, chicos? Alguien que está sangrando en un accidente de tránsito, un corte en la herida. Presionar con un paño. C me pone Marcela, Rosana C, Johanna C, Michael también me pone C. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? C pone, a ver, ¿qué dice la C? Dice, vamos viendo las demás primero. Colocar un torniquete. Primera acción, el torniquete, como les había dicho, no es la primera acción, el torniquete. Lo primero no es un torniquete. Ya, el torniquete no es lo primero que se hace, eso se hace después, ya veremos cuándo vamos a hacer un torniquete. Levantar la pierna para detener el sangrado, si bien, como les dije, ¿no? La pierna tiene su sangre, si yo la levanto, si bien podría ayudar a bajar el sangrado, pero ten en cuenta que estás en un accidente de tránsito, entonces, en un accidente de tránsito, el tema está en que probablemente, y si tienen una herida ahí en la pierna, hay una posibilidad de que haya una fractura, entonces, ¿qué habíamos dicho? Si levantamos las piernas, hay que estar seguros de que no hay una fractura. Y si hay una fractura, pues mejor no mover esa pierna. ¿Ya, chicos? Entonces, levantar la pierna para detener el sangrado, no, porque no sabemos si está rota en este caso, en este contexto. Llamar a emergencia, esperar solamente, no. Cubrir la herida con un paño y luego aplicar presión. Esto estaría bien como primera acción, como primera acción. ¿Ya, chicos? Perfecto. Entonces vamos a entrar a la parte netamente la de la teoría, chicos, donde vamos a ver tipos de heridas y su manejo inicial. Entonces vamos a ver tipos de heridas. Vamos a ver en primer lugar las heridas simples, que vendrían a ser las heridas superficiales. Dentro de esta clasificación, nosotros tenemos a las abrasiones. ¿Qué son abrasiones? Más conocidas también como raspaduras o como rosaduras. Son lesiones, pues, que son superficiales en la piel, que son causadas, por su propio nombre lo dice, por la fricción ante alguna superficie rugosa. Esto, como puedes ver, afecta solo a la capa más superficial de la piel
que eso se llama la epidermis. Yo creo que todos alguna vez nos hemos raspado, pues sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué lo puede causar? Pues el pavimento, o sea, el suelo, una rama, cualquier objeto que raspe tu piel. Por ejemplo, también las personas que hacen deporte en un gras, ya sea sintético o gras natural, también puede causar un raspado. Entonces, esto es el tipo de herida que vamos a ver en este principio, en primer lugar, las abrasiones. ¿Cuáles son las características? Como puedes ver, sangran muy poco o ni sangran. El sangrado es mínimo. El dolor es moderado a leve, va a depender mucho de tu umbral del dolor y la piel, como puedes ver acá, se pone rojita y puede estar inclusive irritada. Ok. ¿Cómo vamos a manejar esta herida entonces nosotros? En primer lugar, vemos, como vemos que no sangra casi nada, ¿qué vamos a hacer? Limpiar suave con agua y con jabón para remover la tierra, polvo, bacterias o cualquier partícula que podamos encontrar. Secamos la herida con, con un paño limpio o de preferencia una gasa y luego se cubre con un apósito estéril, ¿sí? Un apósito limpio para evitar las infecciones. Recuerda, por favor, recuerda, nada de usar alcohol ni ungüentos caseros. Esto puede irritar la herida o la puede infectar. Entonces, esto va a retrasar su cicatrización, muchachos, ¿ya? Retrasa esto la cicatrización. Entonces, vamos a ponernos en un pequeño escenario. Estás paseando en bicicleta en el parque cuando de pronto te caes al rozar una piedra, te raspas la rodilla y comienza a sangrar un poco. Tienes acceso a una mochila con algunos artículos básicos, te dice. ¿Qué deberías usar para limpiar la herida correctamente? ¿Qué opinan ustedes? A, B, C. Los voy leyendo A, B, C. Ok, B, B, ponen B, B. Pedro Rosana pone B, y el IPG pone B, Becky B, Ivette B, Marcela B. Ok, vamos a ver qué dice. Limón, ¿que llevabas para tu agua? No. Alcohol, ya hemos dicho que alcohol no. Agua y jabón que tienes en tu en tu botellita de emergencia. Bacán, eso sí, pues chicos. Eso sí, muy bien. Ahora vamos a ver muy bien, Carol. Ahora vamos a ver las cortaduras, chicos. Vamos a ver las cortaduras, que son lesiones causadas por objetos afilados. Entonces son heridas producidas por un objeto, en este caso cortante. ¿Ya? Aquí lo que se afecta ya no es solamente la capa más externa de la piel, que es la epidermis, sino también puede llegar a afectar la dermis, que es una capa más interna de la piel, que más adelante les voy a explicar un poquito más cuando veamos el tema eh, de de quemaduras, ¿ya? Entonces, ¿qué causa esto? El cuchillo, vidrio, metal, cualquier objeto cortante, en verdad. ¿Cuáles son las características? Mira, el sangrado puede ser moderado o abundante porque ya hay un compromiso mayor de la piel. Los bordes, en este caso, son limpios y rectos. Mira, ve cómo está acá. Los bordes son así, limpios, rectos. Como también ves acá, ve. Rectos, limpios, no son irregulares. Acá también, ve. ¿Ves? Entonces, el dolor usualmente es en la zona donde está el corte. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas heridas? En primer lugar, chicos, en primer lugar, vamos a subrayar esto. En primer lugar, vamos a lavar la herida con agua y jabón. Usualmente sangran, y si sangran mucho, lo primero que hacemos es aplicar presión directa sobre la herida para detener el sangrado. Si no hay agua o jabón, sería lo ideal, sería con suero fisiológico, ¿no? Si no, agua y jabón está bien. Luego lo cubres con una gasa, ¿sí? O algún apósito estéril para proteger de alguna infección. Recuerda, no usar algodón, ¿por qué? Porque las fibras pueden meterse dentro de la herida y esto es un factor de riesgo para que haya alguna infección. Ya si el corte no es tan chiquito, ya podrías llevarlo al hospital para la respectiva sutura que ya le hacemos nosotros, el personal de salud. Entonces, imagínate que estás en una obra, en una construcción, estás caminando cerca de una pequeña obra de un vecino, con un vecino que está trabajando con emergencia. De repente escuchas un grito. Alguien se ha cortado con una sierra manual, ¿sí? La herida en su antebrazo sangra mucho y empieza a verse pálido, sudoroso y sudoroso. No hay ambulancia cerca, pero alguien tiene un botiquín. ¿Qué harías en esa situación, tú? A, B, C, D. A, B, C, ok. Yo no me pone B, Carlos me pone B. ¿Qué opinan los demás? Milena me pone B, ok, Milena. Rosana me pone B, Baker B, Marcela B, Ivette B, William Rafael B, Carol también me pone B. A ver, chicos, vamos a verlo.
Entonces, aplicar alcohol directamente sobre la herida para evitar la infección, no, alcohol ya hemos hablado que no. No tocar nada para no empeorar la situación, algo podemos hacer. Poner hielo sobre la herida no tiene sentido. Entonces, ¿qué dice? Lavar la herida y aplicar presión con una gasa o un paño limpio mientras se solicita ayuda. Claro, principalmente aplicar presión. Muy bien, Geraldine, correcto. Muy bien, vamos a la siguiente. Ok. Tenemos las punciones, ¿ya? Que son objetos causados por, perdón, que son lesiones causadas por objetos punzocortantes. Son heridas causadas por objetos puntiagudos, ¿ya? Puntiagudo en este caso. ¿Sí? Usualmente no sangra mucho, ¿ya? No sangra. ¿Por qué? Porque el objeto, este objeto en este caso, o este, el que tú quieras, tapa la salida de la sangre. Entonces, al tapar la salida de la sangre, ¿qué es lo que pasa? Cumple la función de tapón, como si esto hiciera un coágulo, y ya no lo deja sangrar. El punto está cuando después ya si lo sacas, ahí sí va a sangrar más. ¿Qué lo causa? Clavos, agujas, vidrios, entre otros. Sangrado usualmente es mínimo o puede ser moderado, dependiendo, ¿no? Pero usualmente es mínimo. ¿Por qué? Porque el tema está en que tapa la salida de la sangre. La herida en este caso sí es profunda y puede ser estrecha. El dolor va a depender mucho, ¿no? Usualmente es moderado, severo, dependiendo qué tan profundo es. Ahora, ¿cómo vamos a manejar? En primer lugar, no extraigas el objeto. Ya no extraigas el objeto. Es que está profundamente incrustado, preferencia no, ya que esto puede causar un sangrado mayor. Recuerda, el objeto es la función de tapón. Entonces no lo saques, porque si no se desencadena un sangrado que a veces puede ser difícil de controlar. Limpias la zona alrededor entonces de la herida con suero o agua, ¿sí? Pero no toques la herida directamente. Lo cubres con apósitos estériles, como puedes ver acá, alrededor, acá también, alrededor, y tratas de mantener la herida limpia. Y luego vas al centro de salud, al hospital, emergencias, donde ya se verá pues el manejo que nosotros le podemos dar como personal de salud. Ahora, bien, recuerda, no saques el objeto, limpia la zona alrededor y me lo envuelves alrededor con gasa, con un apósito estéril, y lo llevas a emergencias, al hospital. Entonces vamos a ver, accidente en un taller de carpintería. Durante una actividad de voluntariado en una comunidad rural, estás ayudando en construcción de muebles con herramientas manuales. De pronto, uno de los participantes, un joven de 20 años, tropieza y se cae sobre una tabla con clavos salientes. El clavo se le ha incrustado profundamente en la mano, como puedes observar acá, ¿ya? Grita de dolor y comienza a sudar frío. No hay personal de salud cerca, pero cuentas con un botiquín. ¿Cuál es la mejor acción inmediata que deberías de tomar? A, B, C, D. A, me pone Milena. Ok, y B también me pone A. Baker me pone A. Johanna me pone A. ¿Qué opinan los demás? Ariana también me pone A. Ok, William me pone A. Ya, a ver, muy bien, vamos a ver. Muy bien, Caro también me pone A. No tocar el clavo, inmovilizar la mano y cubrir la herida con un apósito estéril mientras buscamos ayuda médica. Sacar el clavo con fuerza, no, pues no lo vamos a sacar. Lavar la herida con agua y jabón, luego dejar al aire para que cicatrice. Dejarlo ahí para que cicatricen, no. Muy bien, Yerdy. No hacer nada y esperar que alguien se encargue, no. Entonces la letra A es lo más adecuado, ¿verdad? No tocar el clavo, inmovilizar la mano y cubrir la herida con un apósito estéril. Muy bien, entonces, por regla general, nosotros vamos a tratar las heridas de la siguiente forma. En primer lugar, lavado de manos, ¿no? Siempre es bueno protegernos y proteger a la siguiente persona. Entonces, ¿qué más? Limpiamos la herida, siempre y cuando la herida no sangre mucho. Si sangra mucho, primero hacemos la presión directa, la presión para controlar el sangrado y luego cubrimos la herida, ¿ya? El 2 con el 3 pueden ir variando el tema del orden, ¿sí? Pero si en caso, lo primero siempre sería limpiar la herida. Ok. Bueno, ahora vamos a ver el punto de las heridas ya complicadas. Hace rato vimos las heridas simples, ahora toca las heridas complicadas. Entonces, estas heridas comprometen ya capas más profundas, ¿sí? Estas sangran mucho. Y acá el punto es que hay un riesgo de infección. Incluso pueden perder, o incluso pueden poner en peligro la vida, ya serían emergencias. Entonces, son las heridas que en este caso ya no se curan solamente, ya no se manejan solamente con agua, jabón y una curita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, laceraciones profundas. ¿Qué tenemos aquí? Cortes irregulares, anchos, extensos, que son usualmente provocados por bordes filosos o un accidente violento. Por ejemplo, mira esta herida, ¿no? Hace rato habíamos visto que las heridas eran, una herida así era, ¿no? La cortante. Pero en este caso ya es así, ¿ven? Bordes irregulares.
bordes irregulares, como te puede observar, como te describo acá las características. El sangrado obviamente es más abundante, pueden exponer inclusive grasa, músculos o algunos vasos. Y aquí obviamente hay un alto riesgo de infección, chicos, alto riesgo de infección. ¿Qué más tenemos por acá? Heridas punzocortantes. Son lesiones producidas por objetos que cortan y penetran a la misma vez, chicos. Cortan y penetran a la misma vez. Pero aunque tú puedas ver que el objeto es, el orificio, perdón, de entrada es pequeño, la profundidad a veces puede comprometer vasos, nervios, órganos internos, como por ejemplo acá, mira, acá, ve, una herida, este es un tramo abdominal por un arma blanca, por un cuchillo en este caso, ¿sí? Cuchillos, tijeras, vidrios afilados, todo esto puede causar, los puede causar. El orificio de entrada, como te dije, es pequeño, bueno, en este caso no es tan pequeño, pero, pero ves, o sea, no es un hueco tan grande a comparación de otras heridas. El dolor en este caso es localizado y el riesgo de que de que haya un daño interno es bastante alto. ¿Ya? Ahí puede haber una hemorragia interna, inclusive, porque este objeto punzocortante por dentro puede cortar un vaso, ¿sí? Y a veces se pueden dejar restos del objeto dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta situación? En primer lugar, no extraemos el objeto nuevamente. No se extrae el objeto incrustado, ya que esto puede causar un mayor sangrado, como les había mencionado anteriormente. ¿Qué hacemos? Limpieza de la zona alrededor de la herida, con suero o agua, con suero o agua, sí, pero no tocamos la herida directamente. Lo cubrimos con apósitos estériles y mantenemos la herida limpia y luego lo llevamos al hospital de emergencia, sí, rápidamente. Entonces tenemos esto. Accidente en el jardín. Estás en el jardín de tu casa ayudando a un amigo a cortar algunas ramas con una sierra manual. De repente uno de los trozos de madera se cae y a intentar evitarlo, tu amigo se lastima la mano con una astilla afilada que le atraviesa la piel profundamente. La herida no parece muy grande, pero está sangrando y tu amigo se está comenzando como a sentir mareado. ¿Cuál es la mejor acción inmediata que deberías de tomar? ABCD. ABCD, chicos. ¿Qué opinan ustedes? C me pone Milena. Y alguien PG pone C. C, Baker también me pone C. Ok. Joana también pone C. Muy bien. Y B también pone C. Ella también pone C. Correcto. Muy bien, vamos a leerlas entonces, ¿qué dice? No tocar la astilla, bien. Inmovilizar la mano, bien. Cubrir la herida con gases estériles mientras buscas atención médica. Está muy bien. Lavar la herida con agua y jabón, pero intentar sacar la astilla, no, no la sacamos. Colocar un ungüento, nada de ungüentos habíamos dicho, ¿verdad? Lavar la herida con agua y jabón y esperar a que deje de sangrar por sí sola. Correcto, entonces eso no. La C sería lo más adecuado. Entonces vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver un ejemplo pues, de un médico del SAMU, ¿ya? Vamos a ver este videito, para que quede más claro. Y estamos con Lisbeth y el doctor Carlos Malpica, especialista en emergencias del SAMU, ¿no? Como ven aquí la maqueta que nos ha traído ya nos da alguna pista, ¿no? De lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer cuando se produce, por ejemplo, una incrustación, ahí que me estoy trabando hoy día, por un cuerpo extraño? Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Exacto. Es para hacer un ejemplo, pero los casos comunes son más sencillos, ¿no? Generalmente son agujas, o agujas grandes, Clavos. tijeras, clavos, exactamente. Pero el concepto que queremos mostrar hoy día es el mismo, ¿no? Lo primero que no debemos hacer es intentar sacarlo, porque el daño que se produce al ingresar puede ser el mismo que generemos al sacarlo. Lo segundo es que muchos cuerpos extraños entran con tanta violencia, con tanta presión, que en sí evitan o cohíben el sangrado. Entonces uno saca el cuerpo extraño y inmediatamente se produce el sangrado y la descompensación, el shock del paciente. Y lo tercero es que tenemos que ver cómo lo inmovilizamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con un elemento casero, por ejemplo,
podemos usar un vaso de plástico o podemos usar gasas o tela limpia y vamos con Lisbeth a intentar movilizarlo. El concepto es el siguiente. Si, digamos, tengo un cuchillo o un elemento metálico, a veces cuando ingresa el cuerpo extraño choca contra el hueso y esto puede hacer que la hoja se doble o se parta. Entonces, nosotros no estamos viendo la parte de la hoja, pero cuando ocurre esto, yo puedo hacer un movimiento leve, pequeño movimiento fuera, pequeño, pero adentro el daño puede ser mucho. Entonces, el concepto aquí es la inmovilización del cuerpo extraño. Inmediatamente el traslado a un establecimiento de salud y si hay un sangrado, tratar de cohibirlo, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, una opción es usar un vaso de plástico. Podemos colocar gasas en el entorno. Podemos usar elementos caseros. Tenemos que tener elementos de bioseguridad, al menos un guante, porque la sangre podemos transmitir enfermedades o nos podemos contagiar de enfermedades, más que el HIV de hepatitis, ¿no? Exacto. Y vamos a tratar de hacer una inmovilización en X. El concepto aquí es fijar el cuerpo extraño. Si no tenemos condiciones o no tenemos elementos para poder hacer la inmovilización, al menos tranquilizar al paciente, explicarle de que lo que tiene es delicado, pero que va a sobrevivir, que colabore, porque el paciente puede sentir que se está muriendo, y tratar de inmovilizar, al menos con las manos, el cuerpo extraño, hasta que llegue ayuda profesional, llamando al 106, al SAMU. Muy bien. Ahora, por ejemplo, esto es lo que se debería hacer, digamos, con un cuerpo extraño como un cuchillo, que es algo ya más grande, ¿no? Sí. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un clavo, o como decía usted, una aguja, Pero generalmente el ¿ahí clavo sí podemos retirarlo? lo ideal sería que no, porque el problema es que podemos partir la esquirla o a veces hay una oportunidad única de sacarlo. Entonces, a veces por intentar hacerlo lo introducimos más. Lo importante es la ubicación y tratar de inmovilizar en todo caso la mano, para que no, si moviliza la mano puede caminar, digamos. Pueden ser vidrios, Claro, a cristales veces, también es verdad. o es accidentes de trabajo, no están trabajando con esmeril, se parte la hoja y salen como proyectiles. O incluso ya en cuerpos extraños como el ojo, ¿no? Que de todas maneras tiene que ser valorado por un oftalmólogo. Exacto. Entonces, una de las indicaciones más importantes es no intentar retirar el cuerpo extraño, ¿no? Sí, Punto número 1. correcto. Segundo paso, inmovilizar. Inmovilizar el cuerpo extraño. Eso es importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Que puede que para nosotros sea un movimiento simple que podemos hacer, por ejemplo, en el mango, Claro. ¿no? Pero por dentro podemos estar sabemos la ocasionando una desgracia. Claro, no sabemos la longitud de la hoja, ¿no? O si se ha fragmentado, o si se ha abierto, o se ha doblado. Entonces, muchas veces uno llega a la escena y el paciente dice, sácamelo, arráncalo. No se puede hacer eso. Eso se hace incluso ni en la emergencia, se hace incluso en sala de operaciones. Cuando uno tiene todo el aparataje y el soporte para, en caso que haya un súbito sangrado o alguna complicación, se maneja en sala de operaciones. Claro, ¿no? Y ahora, otro añadido que puede ser es que ese cuerpo extraño no puede estar, digamos, sucio y podría generar una infección. Sí, pero eso ya es un manejo posterior, ¿no? Después. Sea, sí, igual hay que usar vacuna antitetánica, o sea, hay toda una cobertura o un procedimiento que se sigue en estos casos. Muy bien, doctor. Justo ahí donde había puesto, es una zona bien peligrosa, ¿no? Lo otro, a veces pensamos que la lesión, porque ingresó por el abdomen, es en el abdomen, y eso no es cierto. A veces puede ingresar por el abdomen y comprometer el tórax, o a la inversa. Puede ingresar por el tórax y comprometer el abdomen. Perfecto, muy bien. Como siempre, doctor, Carlos Malpica. Perfecto, Lisbeth, también muchísimas gracias por habernos enseñado una vez más. Son cosas súper útiles, muy útiles. Esto es cierto, ¿no? Y como se dice, siempre nos enseña cosas, ¿no? Que realmente las hacemos mal nosotros No, la en intención casa. es tener pequeños tips o pequeñas cosas que sean útiles y al menos saber el qué no hacer y el qué Importante. hacer, ¿no? Mucho ayuda a veces el saber el qué no hacer. Sí, sí, aquí cada miércoles, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Cada vez más y más, ¿no? A ver, ¿qué nos prepara para la siguiente semana? Vamos a ver. Vamos a ver, muy bien. Muchísimas gracias. Correcto, chicos. Entonces ya vimos un ejemplo de cómo se hace este manejo de un objeto incrustado, ¿verdad? Más que todo, como nos dijo el médico del SAMU, qué no hacer es muy importante. Qué es lo que no se hace. A veces es, como les dije en la primera clase, a veces lo mejor es hacer poco, pero hacerlo bien, que hacer mucho y hacerlo mal, chicos.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Entonces vamos a ir con otro tipo de heridas, ya chicos, con otro tipo de heridas que en este caso van a ser las avulsiones. Entonces las avulsiones son heridas en las que una parte de la piel o del tejido en este caso es arrancado, ya sea parcialmente, como podemos ver acá, está arrancado parcialmente o totalmente del cuerpo, como podemos observar acá también, ¿ya? Generalmente esto se da por accidentes con maquinaria, por mordeduras o por traumatismos severos. ¿Cuáles son las características de esta herida? Una de ellas, pues, que el tejido está desgarrado o colgado, como ya podemos observar en la imagen de la izquierda. El sangrado en este caso es profuso, mucho mayor. Y puede haber presencia de tejido desvitalizado. ¿Qué quiere decir tejido desvitalizado? Tejido que se ha salido, que se está muriendo, ¿sí? Y puede haber una exposición de estructuras internas. ¿Ok? Exposición de estructuras internas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué podemos observar? Yo puedo observar acá tendones, nervios, músculos, ¿ya? Y acá, en este caso, podemos observar músculos netamente. ¿Ya, chicos? Vamos a... Entonces, ya vimos las avulsiones. Ahora vamos a ver las amputaciones, muchachos. Amputaciones. ¿Qué es las amputaciones? ¿Qué es una amputación? Es la separación completa de una... es la separación completa de una parte del cuerpo debido a un traumatismo, en este caso severo. La amputación en este caso puede ser limpia, o sea, de un corte recto, como puedes observar acá, o irregular, por aplastamiento, por alguna torsión, como puedes observar acá también, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son las características? Hay una pérdida total del segmento corporal, obviamente. La hemorragia en este caso es intensa, puede llegar al shock, o sea que puede estar cerca de la muerte. Y puede haber una reimplantación si se conserva la correcta, correctamente la parte amputada. Eso depende de dónde también. Recuerda que estamos en Latinoamérica todos, ¿no? En Latinoamérica somos de habla hispana, entonces somos de países en vías del desarrollo, entonces hay a veces un traumatólogo en emergencias, que la misma parte amputada llegue a tiempo, eh, todavía no llegue muerta por completo, a veces es muy difícil, ¿no? La teoría te dice que lo guardes, ¿no? Que lo guardes en suero fisiológico, en agua limpia, etcétera, pero difícilmente se pueda lograr la reimplantación, uno nunca sabe, igual, al menos en nuestro contexto es un poco difícil, pero igual, la literatura te lo dice así. ¿Cómo es el manejo? Primer lugar, mírame, amputación. De frente torniquete, no, amigo, de frente torniquete no. Primero, ¿qué te dice? Aplicar presión directa sobre la zona de amputación con gasas estériles para controlar el sangrado. Presión directa, ya sea con un paño o con una venda. Es lo primero siempre. Elevar la parte amputada si es posible para disminuir el sangrado. Por ejemplo, acá, que ha perdido la pierna, le puedes elevar la parte amputada, sí lo puedes elevar. Pero acá no, pues no, mira, acá no lo vas a hacer, imposible. Conservar la parte amputada en un recipiente limpio con un suero fisiológico o agua fría, ¿no? Hielo no, directamente hielo no. Y me lo llevas directamente al hospital, ya sea para un tratamiento quirúrgico, etcétera, lo que sea. Estamos entonces ante un escenario de un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, uno de los ocupantes del vehículo ha sufrido una amputación parcial, en este caso de la pierna, te dice, quedando la extremidad separada del cuerpo, quedando la extremidad separada del cuerpo. El sangrado es mucho y la persona está entrando en shock. ¿Cuál es la mejor acción inmediata, te dice, que deberías de tomar? A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Qué opinan ustedes? A, B, C, D. Voy leyendo. A, B, C, D. A, me dice Rosana, ok. ¿Qué opinan los demás? Rosana me dice A. Ya, vamos a ver la A, a ver qué dice. La A nos dice aplicar, ok, B también me dice A. Joana también me dice A, ok, ya. Dice, aplicar presión en la zona de amputación para detener el sangrado. Claro, presión directa es lo inmediato que vamos a hacer, ¿no? William y Baker también me dicen lo mismo. Entonces, aplicar presión va a ser lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Lo primerito que vamos a hacer siempre. Entonces, muy bien.
Presión directa sobre la zona amputada en este caso, ¿ya chicos? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las hemorragias. Ya vimos heridas y ahora toca hemorragias y cómo lo vamos a controlar. Muy bien, Jeremy. ¿Cómo lo vamos a controlar? Recuerda que una hemorragia es la pérdida de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Tenemos tipos de hemorragia. En primer lugar, vamos a ver la hemorragia externa, ¿ya? Hemorragia externa. Dentro de las hemorragias externas tenemos la venosa, la arterial y la capilar, chicos. La venosa, ¿qué nos dice? Es, obviamente, que es un sangrado originado de las venas. ¿Y el sangrado de qué color es? Mira, importante. Es de color rojo oscuro. El flujo en este caso es constante, sí, despacito, pero lento, ¿ya? El sangrado en este caso es continuo, pero es controlable. La pérdida de sangre a veces puede ser moderada, pero mira cómo sale así. Lentito, lentito. ¿Ya? En cambio, la arterial, fíjate bien, es un sangrado ya rápido, con una mayor presión. Mira cómo sale, a chorro, ¿ves? A chorro sale, ¿ya? Con una mayor presión. El color de la sangre es rojo, brillante en este caso. Entonces, hacer sangre de arteria, las arterias tienen pulso. Entonces, por ende, va a ser un sangrado pulsátil y, y rápido. Y si no se controla adecuadamente, esto puede ser mortal, ¿ya? Puede ser mortal. Va a depender mucho también del calibre de la arteria. Entonces, por último, el sangrado capilar, por ejemplo, este de acá, sangrado chiquitito, ¿no? Probablemente los capilares que son vasos sanguíneos muy pequeños. Sí, entonces el sangrado es lento, usualmente no es grave, ¿no? Usualmente casi nunca es grave esto, ¿no? Y entonces pues es fácil de controlar y a veces se puede detener por sí solo. Entonces, dicho lo dicho, vamos a ver, si se acuerdan, cómo es un sangrado de origen, va en primer lugar, sangrado de origen venoso, ¿ya? ¿Cuáles son las características que habíamos dicho? Características del sangrado venoso, a ver chicos, los voy leyendo. Sangrado de origen venoso, muchachos. Habíamos dicho en primer lugar, ¿qué color era el sangrado de origen venoso? ¿Qué color era? Sangre oscura, ¿no? Ok, continuo también me dice Rosana, y ve también, sangre oscura, oscuro, ¿no? Entonces era un sangrado oscuro, habíamos dicho, ¿no? Sangrado oscuro, perfecto. Sangrado oscuro de salir. ¿Y a qué velocidad sale? ¿A presión, despacio? ¿Cuál era a qué velocidad salía? ¿Rápido, lento? ¿A presión, a chorro? ¿A qué velocidad salía, chicos? Por ahí, ¿quién había dicho? ¿Quién había dicho? Ok, Rosana por ahí había dicho que esto es continuo, ¿no? Continuo, pero controlable, ¿no? Entonces, acá era lento más que todo, ¿no? Lento, se puede controlar fácilmente. Entonces, acá era lento, lento, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, continuo, pero controlable. Y la de origen arterial, muchachos, ¿cuáles eran las características de la de origen arterial? ¿Cuáles eran las características de origen arterial? El sangrado de origen arterial. Sangre clara y sale con fuerza, me dice Ivette. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Ivette? Rojo brillante, me dice Joana. Sangre brillosa, me dice Geraldine Paredes. Ok. ¿Qué más? Rojo brillante y salida pulsátil. Sangre rojo intenso. Correcto. Muy bien, Milena. Bien, Baker. Entonces, era acá el rojo, ¿era qué color? Era un rojo brillante, ¿no? ¿Qué más? La presión, la velocidad, ¿cómo salía? La velocidad, ¿cómo salía eso? Sale el chorro, me dice Geraldine, muy bien, sagrado según los latidos del corazón, me dice Milena, rápido, o sea, Milena me dice que es pulsátil, no es lo que me está diciendo. Rosana, rápido, que Joana también, salida rápida, sangrado rápido, es abundante y rápido, me dice, claro, muy bien. Como nos dijo nuestra compañera Geraldine, esto era a chorro, ¿no? A chorro, como dijo Milena, pulsátil. Entonces, acá hay un alto riesgo de perder la vida si no se controla a tiempo, que también depende mucho del calibre de la arteria. Y obviamente el capilar es fácil, por eso se controla solo, chiquitito, casi insignificante. Muchachos, muy bien. Entonces, vamos a continuar, chicos, vamos a continuar.
Vamos a continuar. Muy bien. Ya, vamos a ver ahora las hemorragias internas, ya chicos, también son importantes. Ok, muy bien, Geraldine. Claro, es el tipo de hemorragia más peligroso, ¿no? La hemorragia interna, ahora vamos a ver. Ya vimos hace rato la externa, ahora la interna. Obviamente, interna, esto ocurre dentro del cuerpo, a menudo como un resultado de algún golpe, caída o algún accidente. Entonces, aquí el sangrado es más difícil de identificarlo, porque no se ve por fuera mucho el sangrado. ¿Cuál es la característica? Depende de dónde te hagas cómo sea el accidente. En este caso, por ejemplo, es en el abdomen, ¿no? En este caso, por ejemplo, es el muslo. Entonces, el dolor, por ejemplo, en el abdomen, dolor abdominal, hinchazón, hematomas. Esto es muy común en accidentes de tránsito, de chicos o en caídas de altura a una gran altura. Entonces, esto es muy común ahí. Si movemos, está como que moretón, no hematomas. Eso quiere decir que está sangrando. Por dentro está sangrando, chicos. Entonces, esto es peligroso porque no lo ves. No lo ves. Entonces, para detenerlo, ya no te sirve una presión directa, por ejemplo, acá se tiene que llevar a quirófano, a sala de operaciones. Bueno, en este caso puede ser o la caída, un moretón, no es tan riesgoso, aunque puede haber una fractura, uno nunca sabe, también las fracturas también sangran por dentro, por eso es que tiene que hacer una correcta evaluación. Entonces puede ser grave y necesita intervención médica urgente, a veces inclusive atención del quirófano, ¿ya? Y por último, las hemorragias masivas, que hay un triangulito, o sea que es muy peligroso. Una pérdida significativa de sangre en un tiempo muy, muy pequeño. El sangrado en este caso es profundo y obviamente va a requerir atención médica de manera inmediata para evitar la muerte y el shock en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos viendo ahora sí paso a paso cómo controlamos las hemorragias. En primer lugar, presión directa, ¿ya? Primer lugar, siempre, presión directa, muchachos, ¿sí? Por más simple que sea, es vital. Primer paso para hacer la presión directa, usar un paño limpio, gasa o algún vendaje, lo que sea. Si tienes un botiquín, bacán, de ahí lo vas a utilizar o cualquier tela limpia. Paso 2, aplicas presión directa sobre la herida. Esto va a ayudar a que el flujo sanguíneo ya no salga, ya, a detener el flujo sanguíneo, y así formar un coágulo para sellar la herida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la venda, la gasa, el paño que has puesto se empapa? Mira, no lo retires, no lo saques, ya se empapó, déjalo ahí. En lugar de eso, vas a colocar una nueva capa encima, ¿sí? Y sigues aplicando presión. ¿Por qué esto es importante? Porque este primer tapón, este primer vendaje, gasa que le pusiste, paño, hace la función de tapón. Tú lo sacas, si tú lo sacas, vas a quitar ese coágulo que se está formando y va otra vez a seguir este sangrando. Los chicos, se empapa, no lo sacas y le pones otro encima. Ok. ¿Qué más? Elevar el miembro siempre y cuando se pueda también, mira, por encima del corazón. Acá el sangrado está en el brazo, ¿no? Lo puedes elevar por encima del corazón, pero mira qué te dice, siempre y cuando no hay fracturas. Si tú sospechas de alguna fractura, si alguna fractura, no lo hagas. Ahí sí queda contraindicado, igualito en la pierna, no lo hagas, queda contraindicado. ¿Y qué vas a hacer entonces? Simplemente vas a hacer la presión, ¿no? Presión directa nada más. Como te dije, no eleves el miembro si es que sospechas de alguna fractura, ya no eleves el miembro. ¿Qué más? Después de que ya le hiciste la presión directa, ya con una venda, una gasa, un paño, haces el vendaje compresivo en este caso. ¿Cómo lo voy a hacer? Uno, usas vendas elásticas para cubrir la herida. Aplicas presión constante mientras envuelves la herida alrededor. Asegúrate siempre de que el vendaje sea lo suficientemente apretado para controlar el sangrado, pero no tanto como para cortar la circulación, ¿eh, chicos? En este caso, si el sangrado todavía sigue, vas a añadir más capas de vendaje. Ya más capas de vendaje. Nuevamente, no saques esa venda ya. Ya lo pusiste, déjalo ahí, no lo saques. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, en casos extremos, vamos a utilizar aquí el famoso torniquete. Solo en casos extremos. ¿Cuándo usamos? Cuando las hemorragias masivas no se controlan con presión directa, mira, o con el vendaje. Solo ahí yo voy a utilizar el torniquete, ¿ya? Uso también cuando el sangrado sea de origen arterial, también lo puedo utilizar. Y no pueden detenerse por los primeros medios, o sea, por la presión directa. O sea, utilizo torniquetes siempre y cuando la tracción directa no me funcione de un principio, ¿ya? ¿Cómo se hace? Uno, pues colocas el torniquete entre la herida y el corazón, más o menos a esa altura,
giras el torniquete hasta que el sangrado se detenga, pero no lo dejes por más de 2 horas, ¿ya? Porque ahí sí puede haber un daño, pues, a nivel de los otros tejidos que tú no quieres que sean dañados. Como te dije, el torniquete debe ser el último recurso para evitar daños a los tejidos o nervios. Ok, entonces vamos a ver un video, chicos, de cómo es que se hace el torniquete, ¿ya? En este caso está utilizando un paño, ¿no? Vamos leyendo entonces ahí, chicos. Entonces ya vimos cómo es que se hace, ¿verdad? Vamos repitiéndolo, vamos repitiendo el videito para que quede bien claro, ¿ya? Vemos que utiliza más o menos unos 4 o 5 centímetros de venda, ¿no? De paño. Entonces lo vamos a poner por arriba, unos 4 o 5 centímetros más o menos, ¿ya? 4, 5, 5 centímetros sobre la herida, ¿ya? Sobre la herida. Entonces lo aprieta bien y ahí haces un nudo arriba, pero en este caso ella utiliza un plumón, ¿no? Puedes utilizar una maderita, un lápiz, un lapicero, lo que tú quieras. Eso hace la función como si fuese un caño, un grifo, ¿ya? Entonces, eso va a regular la presión que tú vas a hacer. Entonces, con eso aprietas, 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 hasta que deje de sangrar en este caso, ¿ya? Hasta que deje de sangrar. Y lo llevas al hospital en este caso, por supuesto. Siempre anota la hora en que se ha puesto el torniquete. Recuerda que no debería estar más de 2 horas, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a poner. Entonces vamos a responder un mito versus verdad, chicos, según lo que ya hemos estado conversando hace un momento, ¿ya? Vamos a hacer un mito versus verdad. Yo los voy a ir leyendo. Bien. Entonces, número 1. Las heridas punzocortantes deben tener el objeto incrustado retirado para permitir que la herida cierre más rápido. O sea, mejor dicho, hay que sacarlo. ¿Eso es un mito o una verdad? ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué opinan ustedes? Falso me pone Milena, Ivette me pone mito, Brian falso, Ivana falso, Gabriela también falso, Rosana también me pone falso. Ok, muchachos, claro, no deberíamos de sacarlo, igual, William también me dice falso. Como les dije, chicos, no deberíamos de sacarlo, esto es falso. Muy bien. 2. El alcohol es la mejor opción para limpiar una herida porque desinfecta eficazmente. ¿Verdadero o falso? Por eso me pone Brian. Ivette mito, Milena falso, Gabriela falso, Joana falso, Rosana también me pone falso, William Rafael me pone que es falso, Cari, hola Cari me pone falso, ok, perfecto. Entonces, claro chicos, el alcohol no, ¿verdad? El alcohol no se debería utilizar para limpiar una herida, esto es falso, muchachos. ¿Qué más? 3. Si una extremidad está sangrando, la mejor opción es mantenerla elevada por encima del corazón, asumiendo de que se ha descartado ya fractura, ¿verdad? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero o falso, chicos, ¿qué opinan ustedes? Verdadero pone Milena, Ibel pone verdadero. ¿Qué opinan los demás? Verdadero Giovanna, Rosana verdadero, Cari también me pone verdadero, William también me pone verdad. Ok, muy bien. Entonces, siempre y cuando ya se haya descartado fractura, podemos elevar el miembro afectado, ¿verdad? Entonces, esto es, chicos, ¿qué cosa? Verdadero.
Muy bien, Teresa también me dice que es verdadero. 4. Cuando una herida está sangrando mucho, es recomendable cambiar la gasa empapada para evitar que se infecte. ¿Esto es verdadero o falso? Falso me pone Milena, Ivette me pone mito, Rosana me pone falso, Giovanna falso, Rosana falso, Cari falso, Brian falso, Teresa me pone también que esto es falso. Correcto, claro, esto es falso, ¿verdad? Recordemos lo que habíamos hablado de que pues poníamos una venda o una gasa encima nada más. Muy bien. Si una persona tiene un sangrado nasal, lo primero que debes hacer es acostarla boca arriba. ¿Eso es verdadero o es falso, chicos? Falso me pone Milena. ¿Qué opinan los demás? O sea, para arriba, dice para arriba, pone para arriba. Y Ben también me pone falso. Cari también me pone falso. Rosana también me pone falso. Geraldine también me pone falso. Correcto. Claro, chicos, esto es falso, ¿verdad? Esto es falso. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a controlar un sangrado nasal o la famosa epistaxis. Entonces quiero que, perdón, me quito los lentes y ven a mi cámara. Entonces, en los niños es muy común el sangrado nasal, pues, ¿no? El sangrado nasal es muy común. Ellos tienen los capilares mucho más sensibles que los adultos, ante a veces por un resfrío, por cambios de temperatura bruscos. Entonces, estos capilares dentro de acá de la nariz tienden a sangrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Primero, ahorita, junto conmigo, tú vas a palpar tu hueso. Palpa tu hueso, ¿ya? Tu hueso nasal, el tabique nasal que le llaman algunos. Palpas y bajas un poquito y vas a empezar a sentir que se puede mover ya. Es el cartílago nasal, ¿ya? Cartílago nasal. Y palpa hasta que tu voz empiece a sonar así, ¿ya? Así, ¿ok? Palpa hasta que tu voz empiece a sonar así y ahí es donde tú tienes que hacer la presión. Así, en este punto, ¿lo haces por cuánto tiempo, doctor? Tienes que hacerlo de 5 a 10 minutos, ¿no? De 5 a 10 minutos. La presión que vas a hacer ahí. Entonces lo tienes ahí. La cabeza no va para atrás. La cabeza simplemente lo puedes inclinar un poquito hacia adelante. Si lo pones para atrás, el sangrado se va a ir hacia tu boca y te puede generar un vómito. Entonces va a haber un esfuerzo mucho mayor, por ende, un mayor sangrado. Entonces ya sabes cómo manejar una epistaxis, un sangrado nasal, ¿ya, chicos? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a entrar al apartado de vendajes, ¿ya? Al apartado de vendajes, chicos. Muy bien, vamos a entrar al apartado de vendajes. Muy bien, entonces los vendajes básicos, vamos a ver sus conceptos y su demostración. En primer lugar, ¿para qué sirve un vendaje? Pues un vendaje no es solamente una vuelta de tela, es una herramienta básica para los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque protegen heridas de infecciones, pueden contener hemorragias, como hemos visto hace rato, pueden inmovilizar también lesiones, ¿sí? Como esguinces, fracturas, y dan soporte a músculos o articulaciones, ¿ya, chicos? Dan soporte a músculos o articulaciones. Entonces, vamos a ver que es muy importante. El primer vendaje que vamos a ver el día de hoy, muchachos, el primer vendaje que vamos a ver el día de hoy, ¿cuál va a ser? Es el vendaje circular, ¿ya? El vendaje circular. El vendaje circular, ¿dónde se va a usar? En zonas estrechas o cilíndricas, como por ejemplo dedos, muñecas o parte superior del pie, ¿sí? Por el tobillo más o menos, poco más arriba del tobillo. ¿Cómo se hace? Se dan vueltas completas sobre la misma zona sin avanzar. La idea, idealmente esto es para iniciar otros vendajes. Se puede utilizar de esa forma, ¿ya, chicos? Se puede utilizar de esa forma. ¿Qué más? ¿Sí? O también se puede utilizar para sujetar gasas pequeñas, ¿sí? Y siempre, por ejemplo, siempre, por favor, a ningún vendaje lo vas a apretar demasiado, ¿ya? Verifica en este caso que los dedos no cambien de color si no se enfrían. Si es que se empieza a enfriar, hay que aflojar, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a ver un video de cómo es que se hace este vendaje circular, ¿ya? Vamos a ir leyendo. Mientras eso, esta persona decide hacerle primero un vendaje con algo, no que haga tuyo, sino que le hace.
Sí, claro, la coordinadora quiere compartir las diapositivas, pueden dar los videos. Entonces, como ven, la circular es en el mismo sitio, ya puede utilizarse para sostener alguna raza, ¿ok? Es lo más usual. Entonces, desde la forma como se hace un vendaje circular, chicos, un vendaje circular. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora seguimos con el vendaje en espiral. El vendaje en espiral. ¿Dónde se utiliza el vendaje en espiral? En zonas largas y rectas, como por ejemplo, doctor, antebrazos, pantorrillas o también muslos. ¿Cómo se hace? Iniciar en la parte más distal, o sea, más alejada del corazón, y avanzar en diagonal. Vamos, más o menos, vamos a cubrir en la mitad o 2/3 de la vuelta anterior. Y terminamos con una vuelta circular para fijar el vendaje. ¿Para qué me va a servir, doctor, esto? Cubrir heridas grandes con gasas, proteger zonas amplias o sujetar apósitos o compresas. Chicos, como pueden ver acá, vamos a ver un video entonces cómo se hace. No decide nuevamente ponernos, hacerle una base algo. Ok, entonces, nuevamente, porque este es un vendaje muy utilizado, ¿no, chicos? Es un vendaje muy utilizado, hay que verlo claramente eso. Y vamos repasando punto por punto. Bien, como dije, acá es su vendaje el modo primero, ¿no? Para proteger la piel. Pero no necesariamente tiene que hacer, si quieres lo haces, si no, no hay problema. Y no hay ningún problema si no quieres hacer. Ahora sí que es muy de la agilidad. Entonces, en este caso, como lo va a hacer el antebrazo, y entra y hace cura por la palma de la mano, a la redundancia. Se asegura y empieza a dar la vuelta y hacia arriba. Cuando te das cuenta, empieza a cubrir la mitad o 2/3 más o menos de la vuelta anterior. Entonces, esto es subir y esto es subir. Puede tener un poquito lo público, y eso ya al final se le con el esparadrapo, con un ganchito, usualmente vienen también, lo aseguro. Perfecto. Y ahora vamos a ver el vendaje en 8, uno de los vendajes más importantes, ¿ya? También vendaje en tortuga se le llama. ¿Dónde se usa este vendaje en 8, también o vendaje en X? Tobillos, rodillas, codos, muñecas. ¿Cómo se hace, doctor? Comienzas con una vuelta alrededor de la parte inferior, en este caso, superior, por donde tú te sientas más cómoda, y comienzas a cruzar en diagonal por el centro, formando una X o un 8, ¿ya? Una X o un 8. Continúas cruzando por arriba y por abajo de la articulación. ¿Para qué te sirve esto? Te sirve para permitir una movilidad parcial, proporciona mayor soporte en articulaciones lesionadas, es ideal para esguinces o torceduras leves. Recuerda esta mnemotecnia, vendaje en 8 para no quedarme cojo. Y ahora vamos a ver un video de cómo es que se hace este vendaje en 8, ¿ya, chicos? Ya. Un esguince, lo van a hacer en un esguince en este caso. Entonces, como dije, se utilizan en lesiones de articulaciones.
Se hace en rodilla, codo, en el tobillo. Imagínate que estás en un esguince de tobillo. ¿Ya? Y empieza, en este caso, por arriba. Asegura arriba. Y ahí empieza a bajar. Ya. Ahí empieza a bajar. Mira, ¿ves? Pasa por otro lado y da la vuelta y da otra vez por arriba. Otra vez por abajo. En este caso, da la vuelta ahí mismo en el pie y otra vez sube. ¿Ya? Otra vez sube. Y asegura hasta donde acabe. Entonces, esto cumple la función como que da soporte a los ligamentos. Ya, vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. Entonces, como dice, empieza por arriba y empieza así a bajar, subir, bajar, y date cuenta como que forma un 8 o una X, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, entonces. Ahora vamos a ver el vendaje triangular o un vendaje improvisado, que nos puede servir para muchas cosas. Como por ejemplo, ¿dónde? En la cabeza, manos, pies, o uno de los más utilizados es el cabestrillo, ¿ya? Para sostener algún brazo o antebrazo fracturado. ¿Cómo se hace? Utilizas una tela doblada en triángulo de preferencia, pañuelo, camiseta, sábana, lo que quieras, lo colocas alrededor del área y lo anudas y sujetas los extremos, ¿sí? ¿Para qué te sirve, por ejemplo, como cabestrillo para sostener un extremo va al hombro y el otro va hacia la otra parte del cuello, ¿ya? Ahorita vamos a ver con un videito cómo es que se hace. Cubrimos heridas en lugares difíciles también porque se puede utilizar en la cabeza. Inmovilizamos extremidades cuando no hay férula. Es una técnica rápida y muy fácil de improvisar. En este caso vamos a verlo en la cabeza, ¿ya? Porque en la cabeza es un poco difícil a veces hacer los vendajes. Vamos a verlo cómo se hace. Para esto, quiero ver, es el que sabe el hilo doblado con el triángulo. Vamos a leer. Son tres con las puntitas, no, 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 porque ya vamos a ver acá eh, como si fuese un cabestrillo, ¿ya? Ok, ahí se corta una punta acá detrás del codo, puede ir acá una punta acá detrás del codo. Acá yo a veces la tomo en la otra punta está abajo, cruza atrás del cuello, cruza atrás del cuello. Se va a encontrar con la otra punta atrás, atrás y acá ya se encuentra con la otra punta. Ahí puedes amarrar, ¿ya? Ahí puedes amarrar. Y otra punta lo puedes encontrar libre, si quieres puedes usar ahí, no hay problema. Todo lo puedes hacer. Claro, porque también hace el improvisación bastante peculiar. Entonces ahí estamos regulando.
va en la punta, la otra punta va atrás, la otra punta de acá, triangular, atrás. Y la abajo, va a ser el otro, donde están bien más sobre todo ahí que se encuentra con la punta de atrás y se va a apagar y se va, y ya está empezando el resto. Después de dejar eh, tal como está así, o como invertir, como le pone en este caso el entonces, muy bien, entonces vamos a ver una serie de mini escenarios. Ustedes me van a decir cuál es la opción correcta. ¿Ya, chicos? Ya que ya vimos vendajes, vamos a repasar un poquito con todo esto. Escenario número uno. Corten el dedo. Estás en casa cocinando, alguien se corta el dedo con un cuchillo. No es profundo, pero sangra bastante. ¿Qué tipo de vendaje vas a aplicar? Un corte en el dedo. A ver, los voy leyendo. ABC. Ok. Circular pone Milena. Gabriela pone B, o sea, circular. Ya. ¿Quién da más? Ariana pone A. Giovanna B. Marcela B. Benja también pone B. Vamos a ver. Recordemos que en los dedos que habíamos dicho, ¿qué vendaje utilizamos en los dedos, chicos? Acá. ¿Qué dice? Circular, dedos, ¿sí? Zonas estrechas, chiquitas. Ahí podemos utilizar el vendaje circular. Entonces, ¿qué me dice el escenario en este caso? ¿Qué me dice? En el dedo. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La letra B, ya, muchachos, la letra B. Vendaje circular en este caso, vendaje circular. Esguince de tobillo. Una persona se dobla el tobillo durante un partido de fútbol. Está inflamado y no puede, y duele al moverlo. ¿Qué tipo de vendaje aplicarías para darle soporte sin inmovilizarla totalmente? Milena me dice C. ¿Qué opinan los demás? Marcela C, Gabriela C, Joana, Rosana C y Beth C. Ok, C ponen. A ver, vamos a ver. El 15, ¿no? Es 15 de tobillo. Claro, vendaje en 8, recuerden, vendaje en 8 para no quedarme cojo, ¿verdad? Era la mnemotécnica que habíamos decidido utilizar. Muy bien, Geraldine PG. Vamos a ver. Escenario número 3. Le haría en el antebrazo. Un niño se cae en el parque y se raspa el antebrazo. No hay hemorragia intensa, pero hay una herida larga que necesita cubrirse. ¿Qué tipo de vendaje aplicarías en este caso? ABC, espiral, circular, triangular. ¿Qué opinan? Rosana me pone A, ya, Milen B ponen, Bacon A, Marcela A, C ponen por ahí, Joana A me ponen Irene PG. Ok, ok, Milena A, entonces, muy bien. Claro, también me pone A. Muy bien. Entonces acá utilizamos el vendaje en espiral, ¿verdad? Como habíamos visto ese ejemplo, que vimos dos veces el vendaje en espiral en el antebrazo, por supuesto. 5. Herida en el muslo con sangrado intenso y objeto incrustado. Estás en un accidente de tránsito, una persona tiene una herida profunda en el muslo con sangrado considerable. Además, hay un trozo de cristal incrustado en la herida, lo que complica más la situación. La persona está consciente, pero parece débil por la pérdida de sangre. ¿Qué harías primero? Te dice. ¿Qué harías primero? A, B, C, D. A, B, C, D. B, C, B, C está dividido. B pone ya. B por la mayoría. B pone ya. Ya.
Ok, veo que ponen B, ya. Dice, ¿retirar el cristal y aplicar presión directa? No, pues esto no, chicos, ¿verdad? Nada de retirar el cristal. ¿Qué más? Em, Llamar a emergencias, cubrir la herida con una venda o tela y luego esperar. No, tampoco. Esperar a que llegue la ayuda tampoco. Está entre la B y la C, ¿no? Dice, aplicar presión directa con una tela limpia. Pero ¿dónde vas a aplicar presión directa si el objeto aquí está incrustado, ¿no? Entonces, la presión directa es como que sería a los costados, ahí no. Asegurando que el objeto no se mueva, está bien, luego vendar con vendaje en 8. Pero acá lo que lo malogra es la presión directa, ¿no? Que dice cubrir la herida con un vendaje en espiral sin moverlo, sin mover el cristal. Claro, un vendaje en espiral más que todo sería con un vendaje en 8, ya alrededor de la herida, alrededor del objeto. ¿Ya, chicos? Ok, vamos a ver lo siguiente. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿ha quedado alguna duda respecto a la clase que hemos visto el día de hoy? Hemorragias, heridas, vendajes. ¿Hay alguna herida, hay alguna duda, chicos, respecto a lo que hemos visto? ¿O ha quedado todo claro? De repente hay algo por ahí que se ha escapado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Todo bien? No, pone Rosana. Todo bien, pone Milena. Todo claro. Ok. Ok. Los demás chicos, todo claro. Excelente. Muy bien, claro. Ok, Ivette, perfecto. Muy bien. Ok, Joana, gracias. Bien, chicos, entonces hoy día recuerdan que ustedes han aprendido algo muy básico y muy importante también dentro de lo que es primeros auxilios, las heridas, ¿verdad? Los cortes, las hemorragias, son muy, muy frecuentes. Pueden ocurrir en nuestro propio hogar. Entonces hoy aprendiste a hacer el primer puente entre el peligro y la salvación, chicos. Entonces tú, como buen socorrista, siempre vas a hacer la ayuda que va a necesitar, que va a necesitar las demás personas. Recuerda siempre actuar rápido, con la chispa que puede encender una gran diferencia. Entonces, hoy día ustedes, chicos, han aprendido esta parte muy importante, pero la siguiente clase también es muy importante porque viene de la mano. La próxima clase vamos a ver fracturas y lesiones traumáticas, ¿ya? Entonces, nosotros, tanto tú, ustedes como yo, podemos ser la clave para evitar complicaciones y así salvar vidas, ¿ya, chicos? Entonces, en la próxima clase también es muy importante. Vamos a ver cómo inmovilizar, vamos a ver lesiones traumáticas, lesiones a nivel del cráneo, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, si no hay ninguna duda, yo los dejo con nuestra compañera Kelly. Ella todavía tiene una actividad con ustedes, porque hemos sacado un poquito temprano para poder darles chance a su examen, ¿ya? Entonces, ella le va a explicar todo ese proceso. Entonces, sin más, chicos, yo me despido. Muy buenas noches, que tengan un gran fin de semana y los estoy viendo el día lunes con la próxima clase. Cuídense, un abrazo.